Hola, ¿qué tal, afroconscientes? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer video podcast. Quien les habla, Lisnema Jarrés, y quien me acompaña, Estefanel Gutiérrez. Un presidente que veló por los demás, recordarlo el racismo acabará. Lo pintaron, lo blanquearon, lo ocultaron, lo borraron. Lo pintaron, lo blanquearon, lo ocultaron, lo borraron. Jugaron con su honor, lo borraron de la historia. Después de escuchar la canción de nuestro maestro Melchor, con su canción titulada El presidente negro de Colombia, iniciamos esta conversación. Gracias por acompañarme y por estar aquí presente conmigo. Creo que este espacio lo soñamos, este espacio lo ideamos precisamente para que nuestra comunidad y todas las personas que habitan este territorio colombiano podamos despertar la conciencia de manera colectiva, pero también de manera individual, ¿cierto? Inicio preguntando, pues considerando además que Colombia tuvo el primer presidente negro antes que Estados Unidos. Estefanel, ¿cuál crees tú que fue el motivo principal para borrarlo de la historia y que de verdad es la hora y todavía desconozcamos de su aporte en la historia? Sí, Liz, esta pregunta me llama mucho la atención. De hecho, porque la mayoría de colombianos no saben quién es él. Yo realmente conocí de Juan José Nieto Gil hace, si acaso, 4 o 5 años, porque me lo encontré por pura casualidad en un artículo donde lo citaban. Pero yo no sé a quién se le ocurre borrar de la historia a un personaje tan brillante, un estadista, un gran estadista. Juan José Nieto Gil, además, era un político distinguido. No solamente fue el primer hombre negro y el único presidente negro en la historia de este país, sino que además fue representante a la Cámara en 2 periodos y fue gobernador del departamento de Bolívar. Además, siendo gobernador del departamento de Bolívar, imagínate que fue el artífice principal del decreto de abolición de la esclavitud en esta zona del país. Entonces, Juan José Nieto Gil fue una persona extremadamente especial y, como digo, me genera mucho ruido esos patrones sistemáticos en el país que de alguna manera siempre han intentado escondernos, invisibilizarnos, no mostrarnos, porque ¿a quién se le ocurre borrar de la historia un escritor, un autodidacta? Este hombre especial, brillante, aprendió a leer y a escribir por su medio. Era un militar aventajado, grande, fuerte, y que luchó mucho para construir lo que es hoy el territorio nacional. Este hombre tiene unas particularidades. Yo cuando empecé a leer sobre Juan José Nieto Gil, veía su historia enmarcada en lo que representan los barrios populares donde habitan las comunidades afrodescendientes, por supuesto en el distrito de Barranquilla o en algunos municipios o corregimientos del departamento del Atlántico, porque sus padres eran personas de escasos recursos. Su padre era albañil y partero, mientras que su madre vendía mechas, y él crece en medio de todo este contexto, ¿no? Pero por su misma carácter, sagacidad, su misma fuerza, fue tomando mucha importancia toda su trayectoria militar que lo llevó a ser el primer y único presidente negro de la historia. Mira, y para tratar de aterrizar en que por qué borrarlo de la historia, eso me genera mucho ruido, porque se reduce a una sola expresión, por el hecho de ser negro. Por su origen africano lo borran de la historia, porque sus cejas eran negras y gruesas, o porque simplemente su cabello era negro y rizado, porque históricamente este país ha tenido unos imaginarios, ha tenido unos poscritos de representación y blanqueamiento que han establecido que lo negro define lo negro, que puede estar en unos espacios y otros espacios no. Entonces eso configura esa primera imagen de lo que fue el trayecto de Juan José Nieto Gil para convertirse en el primero y único presidente negro de la historia. Maravilloso, maravilloso y muy interesante de verdad que tengamos este personaje. Además es atlanticense, nació en el municipio de Baranoa, ¿no? Y para nosotros es aún más importante poder reconocerlo como barranquilleros, poder saber que este personaje no solamente aportó a través de muchas decisiones que seguramente se habrán tomado en ese momento para configurar lo que hoy somos, sino además como escritor, tú muy bien decías, o sea, describes a una persona maravillosa, una persona sabia, y lo que es difícil de creer realmente es cómo se puede reducir toda esa sabiduría y todo ese aporte a nuestro color de piel. Y nuestro color de piel realmente ha sido un problema y sigue siendo un problema de discriminación racial
y ya sabemos que es estructural y ya sabemos que aún persiste, pero que queda en nuestras manos, ¿no? O sea, de qué manera nosotros podemos también en la actualidad contribuir para que eso no siga pasando. Tengo entendido que han sido 118 presidentes, ¿cierto? Sí. Y justo a Juan José Nieto Gil es del quien no sabemos realmente. Y además tengo entendido que su cuadro ni siquiera está o no estuvo por mucho tiempo expuesto en la Casa Nariño. No, sí, mire, ahí pasan algunas cosas, algunos elementos que son muy importantes y uno de ellos es que la élite de este país, la élite de Cartagena, nunca aceptó a Juan José Nieto Gil como su presidente, no lo hubiera aceptado por su color de piel, ¿no? Entonces, y hay que recordar que por supuesto Cartagena tiene unas particularidades en ese sentido, que ese territorio fue uno de los puertos negreros más grandes del país, donde millones de personas traídas de África llegaban y eran vendidos en las plazas públicas como cosas, donde españoles, muchas personas podían adquirir pagando un dinero, quizás una especie, por la vida de un ser humano, ¿no? Entonces, ahí se configura esa primera aceptación de por qué borraron la historia, porque la élite no la aceptaba. Aquí se han creado unos poscritos, unos pensamientos sistemáticos y generalizados y que le han hecho mucho daño a la historia de este país, porque siempre se ha asociado a lo negro con lo sucio, a lo negro con lo incapaz de gobernar, a lo negro con la incapaz de asumir el poder. Siempre se ha entendido, se ha tratado de mantener a lo negro al margen y segregado. Y eso ha sido muy cuestionado y ha sido, por supuesto, como lo has mencionado, un hecho histórico de discriminación racial y estructural, y por supuesto que también una de las consecuencias más grandes de esa maldita institución de la esclavitud, porque así es que debe de llamarse. Y como lo menciona, mira, tuvieron que pasar 150 años para reconocer al único presidente negro que ha tenido Colombia. Ahí en esa historia se configuran muchas aristas, y una de ellas es que antes que él sea gobernador le retratan un cuadro. Este cuadro lo envían a París, pero sucede algo, que este cuadro, cuando lo envían a París, entra en un proceso de blanqueamiento. Es decir, es como un país trata de borrar y blanquear la imagen de una persona, convirtiéndolo con un perfil europeo, blanco, un perfil de hombre exitoso, porque en su entender y de manera desatinada y errónea, por supuesto, el hombre negro no era digno de representar o de ser reconocido como presidente de un país. Entonces ese cuadro fue enviado allá, y después que vienen y tratan de blanquearlo, y apenas ahora en el 2018 entra en el Palacio Presidencial y es ubicado como uno de los presidentes negros de la historia. Mira, ha pasado muchísimas cosas, muchísimos años. Claro, ¿no? Y es interesante porque reafirma también la manera en cómo nosotros los afros hoy en día estamos conscientes de ese pasado, y es precisamente ese pasado lo que nos ha permitido transformar nuestro presente. Correcto. Con miras al futuro, por supuesto. Creo que es siempre, y estoy convencida de que es nuestro momento, es el momento de que realmente se den cuenta de todas nuestras capacidades más allá del color. Y bueno, también quiero aprovechar para preguntarte entonces, ¿por qué? Bueno, digamos que el tema que hoy nos reúne, y mencionamos a este personaje precisamente porque estaremos hablando de un tema político, un tema que incluye espacios específicos de toma de decisiones, y para ello me gustaría saber tú de qué manera ves la expresión de la diversidad afro en estos espacios de toma de decisiones. ¿Por qué es importante que estemos y por qué es importante que nosotros seamos quienes creemos las estrategias para los territorios de nuestra gente, ¿no? Mira, Liz, eso es una pregunta demasiado importante, porque no sé si alguna vez has escuchado la frase que los negros votan pero no gobiernan. Es una frase que no sé quién la dijo, pero que describe perfectamente la realidad de este país. Colombia, después de Brasil, es el país con más afrodescendientes. Somos aproximadamente un poco más de 10 millones. Es decir, somos casi el 20% de la población colombiana. Una cantidad de personas, muchísima gente que, además de pagar impuestos, además de aportar a la construcción de la nación desde la cultura, desde la ciencia, desde la tecnología, desde el deporte, desde muchos escenarios, hemos venido gestando lo que es nuestro territorio. Hemos venido creando conciencia
conciencia acerca de nuestra cosmovisión, pero ¿dónde está nuestra representación política? Es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Dónde nos vemos? Si somos casi 10 millones de personas, ¿dónde estamos en el poder? ¿Dónde están los y las negras que están tomando decisiones por nosotros? Y lo digo porque yo concibo que el derecho más importante del pueblo negro hoy en día es el derecho a la participación. El futuro del pueblo negro se concibe desde el derecho a la participación, y por supuesto que la participación política es supremamente importante. Es decir, no se puede desdibujar todos los sueños, las aspiraciones que tienen los y las negras en este país con 2 curules en la Cámara de Representantes, 2 asientos afro. Es decir, somos 10 millones para desdibujar nuestras aspiraciones, nuestros sueños en esos 2 espacios. Además, sí han habido algunos avances importantes, y por ejemplo me gustaría citar al caso de Paula Moreno, que fue la única y la primera ministra afro que tuvo este país. La primera y la más joven. La primera y la más joven, imagínate. Sea el Ministerio de Cultura de una mujer afro. Después de tantos años de la construcción de esa nación, por primera vez tenemos una mujer afro. Y ahí con Paula pasan algunas cosas interesantes que cuando tuve la oportunidad de leer su libro, pude mirar varias historias que ella cuenta allí. Cuenta que llegaba a muchos escenarios, llegaba a las regiones a inaugurar centros culturales o eventos con artistas, y siempre la gente preguntaba, pero ¿dónde está la ministra? ¿Dónde está la ministra? Y ella estaba justo ahí sentada en la silla. La gente esperaba o tiene un prototipo, un imaginario de perfil ideal de gobierno, que son personas, mujeres, hombres, blancos, mestizos, pero nunca pensaban que la ministra estaba justo al lado de ella. Y en algún momento contó también otra historia donde ella hablaba con un artista y pues es presentada a uno de los amigos de este artista, y como que le pregunta, bueno, ¿y Paula es ministra de qué país de África? Imaginemos eso, lo que estaba preguntando, ¿de qué país de África? Si Colombia tiene 10 millones de hombres y mujeres que son afro en este país. Entonces, eso recoge mucho lo que es nuestra representación política, la carencia que hay de que hombres y mujeres estemos en espacios importantes de toma de decisiones. Recientemente fueron electos 18 congresistas negros. Eso es una gran apuesta. 18 congresistas negros, es decir, pasamos de 8 o 10 congresistas a 18, las diferentes bancadas. La gran apuesta o el gran sueño es que haya una agenda étnica de adentro, y que por supuesto no sean agendas personales de los diferentes partidos, sino que más bien a través de la Comisión Legal Afro que existe hoy en el Congreso de la República se puedan ventilar proyectos y se pueda sobre todo dar el espacio para que la comunidad afro en este país pueda tomar sus decisiones. Eso así a grandes rasgos, y después llegaron otros ministros como Luis Murillo, y actualmente está la ministra Mayolo. Entonces han llegado muy pocas personas a estos espacios, y que hoy no se ve como representada la diversidad étnica negra en los espacios de toma de decisión de este país. Entonces, la gran pregunta es, si no estamos en los espacios donde se toman las decisiones, ¿quién está tomando las decisiones de esos 10 millones de personas que están pagando impuestos, que están aportando a la construcción de la nación? ¿Quién está tomando las decisiones políticas, las decisiones en materia económica, las decisiones en materia social, las decisiones en materia, las decisiones más importantes? Porque incluso la manera como se concibe el derecho a la educación en los territorios étnicos racializados es diferente. Entonces, ¿quién está tomando esa decisión para apostarle a una educación, a un etnodesarrollo? Es decir, que no pretendamos traer un desarrollo occidental, sino que se genere un desarrollo desde la cosmovisión del pueblo en su territorio. Entonces, todas esas decisiones desafortunadamente se toman en temas políticos, en escenarios políticos, y hoy no tenemos una representación mayoritaria que pueda apostar por nuestro desarrollo. De acuerdo, y creo que es evidente que nuestros territorios donde la concentración afro se encuentra son los territorios más empobrecidos, pero curiosamente también los más ricos en la diversidad de fauna y flora, ¿no? Son los territorios que han sido más explotados, son los territorios de los cuales nos enorgullecemos muchísimo, pero la atención no es inmediata, pero la atención no existe, y creo que es momento de realmente nosotros los afros, de hoy más que nunca luchar por esos espacios y ser nosotros conscientes de todo lo que tenemos para aportar, porque lo hemos demostrado. Y ahora que mencionas a Paula Moreno, quiero decir que soy fan de Paula Moreno también, tuve la oportunidad de leerme su libro. Es increíble como una mujer joven, ¿no? Con una proyección impresionante, además que, bueno, con 28 años llega al ministerio, pero Paula sin duda alguna parece una mujer, por su experiencia y madurez, con muchísima más edad en ese momento, y se atreve, se proyecta, lo logra, ejecuta,
y ella logra finalmente concluir gran parte y de hecho completar casi el 100% de su gestión y de su plan de desarrollo durante el ministerio. Eso para mí es bastante admirable. Pero entonces, entendiendo un poco el contexto actual, sigo con la inquietud de qué manera Colombia expresa su diversidad afro. Sin duda alguna, Francia, ¿no? Y considerando que han pasado más de un siglo desde nuestro presidente afro, volvemos a tener la oportunidad de tener, en este caso, a una mujer, y no cualquier mujer, en la representación de nuestra comunidad. Y estamos todos como en la expectativa, emocionados, porque creemos profundamente en este proceso de que Francia ha permitido en el que todos realmente cabemos, ¿no? Somos partícipes, hacemos parte. No solamente es como el sueño de Francia, en realidad, es el sueño de todos y todas los colombianos que soñamos con una Colombia distinta. ¿De qué manera se expresa Colombia, ¿no? O sea, en el espacio político específicamente, ¿de qué manera podemos abordar este tema y qué nos puedes decir tú en cuanto a la representatividad hoy en día? Sí, mira, este es un tema que retrata prácticamente lo que le sucedió a Juan José Nieto Gil, ¿no? Lo que tú mencionabas es poderoso, es brutal, contundente, cómo Francia retoma esa importancia y trascendencia del liderazgo negro y en los espacios de toma de decisiones, y la importancia y la trascendencia, pero desafortunadamente se encuentra con unos patrones sistemáticos y generalizados de discriminación que históricamente, como lo mencionamos ahorita, han asumido que el negro no puede, valga la redundancia, asumir poder, gobernar, o lo asocia a la incapacidad para gobernar, y ella ha sido de alguna manera víctima de estos tratos y estas frases y estas expresiones discriminatorias, incluso por muchos medios de comunicación y por muchas personas que han creado esos imaginarios que básicamente están en su mente, están en su ser, de que negro no puede ser, de que negro no se puede ser, y que un negro no puede llegar, o una negra, en el caso de Paula, no puede llegar a ser la vicepresidente, porque efectivamente ya se han creado como unos oficios que, aunque no se conciban, aunque muchas personas incluso no acepten, ya se han creado unos oficios que están, donde se ubican a las personas de determinado color de piel, como sí, el negro, sí, claro, el jardinero, el negro, sí, el que hace los oficios varios, pero no conciben como una mujer negra, que de hecho ya lo cito en alguna entrevista, que debió ser o que podría ser la ama de casa o de llave de algún lugar, puede hacer o se convierte en la vicepresidenta de un país. O sea, las decisiones que va a tomar, la visión de este país que va a tomar. Eso que sufrió Juan José Nieto Gil, que fueron bloqueos, que fue invisibilizar, es lo que hoy en día se enfrenta Paula, que como lo dice, carga el sueño de muchas personas, de millones de personas, hombres y mujeres, negros y negras, mestizos, muchos grupos étnicos que se ven representados en esa visión de esa Colombia diferente, en esa Colombia que, como dice la Constitución del 91, que apenas es que reconoce que somos un territorio étnico y multicultural, se vea representada en la toma de decisiones desde el lugar mucho más importante, de lo más importante que tiene este país, por supuesto, la vicepresidencia. Sí, yo quiero destacar que pese a que han sido, bueno, en comparación a todo el sufrimiento de la época esclavista, que fueron más de 400 años, la Constitución política apenas hace unos 31 años, hemos logrado un avance importante, ¿no? O sea, es contemplar la idea de que en 30 años, aunque sé que hemos logrado mucho, el camino es mucho más largo, ¿no? Claro. O sea, apenas inicia todo este reto, y es una posición que se asume a diario, desde nuestra apariencia, desde cómo nos vestimos, hasta el discurso que podamos tener fácilmente en un espacio, en una conferencia, sea aquí en Colombia o afuera de Colombia. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que todavía nos falta descolonizar nuestras mentes muchísimo, porque además de que no lo acepten o que sea sorpresivo para muchas personas el hecho de que una mujer o un hombre negro estén en espacios importantes, les incomoda. Y les incomoda desde su privilegio, además, porque, claro, es más fácil hablar de cualquier tema, pero de lo negro y lo afro, no, pues qué pereza. ¿Para qué? Exacto. ¿Para qué si realmente eso no es importante? Y son ese tipo de pensamientos los que no permiten que muchos también de nuestros jóvenes hoy en día, nuestros niños y nuestras mujeres y hombres afros,
lo entiendan de la manera en como tú y yo lo estamos entendiendo y como sé que muchas mujeres y hombres que nos están escuchando lo entienden. Sin embargo, sí, Francia ha revolucionado ya toda Colombia. Es una mujer que también, al igual que Rodolfo, porque dicen que el señor es muy contundente, es muy franco, pero Francia ha dicho muchas verdades sin pelos en la lengua a muchos dirigentes que lo único que se han encargado es precisamente de tergiversar y de perpetuar el racismo en este país. Sí, además que representa la lucha de la mujer para gobernar, que es demasiado importante, y además la lucha de la mujer negra. Te puedes imaginar los obstáculos que hay que pasar para llegar allá, pero lo está logrando. Elis, muchísimas gracias, claro este es un sí. espacio maravilloso, y bueno... No, Estefanía, muchísimas gracias a ti, que eres una persona brillante, y esa es una palabra que tú muchísimas veces mencionas y dices. Yo estoy muy agradecida además porque estés aquí con nosotros y nosotras acompañándonos, hablando de un tema que a veces es muy denso, ¿no? Suele escucharse muy denso, suele ser muy difícil a veces de entender y comprender, pero conversarlo sé que muchísimas veces muchas personas lo van a entender. Entonces nos vemos en un próximo episodio. Espero que a todos y a todas les haya gustado este primer encuentro y manténganse conectados a través de Spotify y todas las redes sociales. Gracias. Gracias.